En el capítulo anterior había bajado de 2 minutos y 1 segundo a 1,58 el tiempo por vuelta, aunque con un nuevo problema a solucionar, la nube de humo blanco que soltaba por el escape vuelta tras vuelta. En los días siguientes empezó a volverse más evidente. Cuando arrancaba el coche en frío se tiraba cerca de 1 minuto tal que así. Para solventar esto, pruebo a cambiar el AOS, el respiradero del cárter. Por la forma del chasis del Boxster, que hace una especie de caparazón alrededor del motor, tiene un acceso aún más limitado de lo que ya es de esperar en un motor central. En este caso, la pieza es relativamente grande, pero quitando la rueda derecha para soltar la abrazadera inferior, se llega a hacer. Dicha abrazadera es complicada de sacar, por lo que aprovecho para hacerme un favor a mi yo del futuro, dejando una de tipo tornillo. Como en la tanda anterior cerré bastante el eje trasero, compruebo cómo está desgastando las gomas. Está desgastando más por el exterior. Tendré que volver a abrirlo en algún momento. Parece ser demasiado y que el problema está en otro sitio. Previo a cada tanda he estado purgando un bote de líquido de frenos, ya que aunque en frío iba perfecto, a las 2-3 vueltas el pedal pierde demasiado tacto, a pesar de que ya trae latiguillos metálicos del anterior dueño. Encuentro muy cómodo purgarlos con esta herramienta básica de unos 40 euros. Llenas el depósito del coche casi hasta arriba, el de líquido de frenos. Lo presurizas con la bomba y ya puedes ir a abrir los purgadores sin necesidad de depender de otra persona que esté pisando y soltando el pedal de freno. Aunque está pensada para echar el líquido de frenos dentro del bote, prefiero usarla solo para presurizar, que es menos engorroso. Hecho esto, y aunque me gusta que el coche se vea entero, quise tratar de marcar el mejor tiempo posible antes de cambiar nada a nivel de motor, neumáticos o suspensión, por lo que retiré los tapizados de los maleteros. He de decir que no me ha terminado de convencer lo crudo que se ve sin ellos, y de hecho ya los llevo otra vez puestos. No obstante, esta tanda en concreto la hice tal que así a nivel de peso. En las líneas naranjas destaco el peso añadido, pero ya veis que el balance global es favorable. Sin más, paso a mostraros ya la vuelta rápida de esta tercera entrada a pista. Está lejos de ser una vuelta sin errores, de hecho la suma de mejores sectores es de casi 1 segundo menos, pero ha sido muy satisfactorio quitar buena parte de esos 2-3 segundos que sabía que se podrían quitar aún con estos neumáticos.
sin frenos. Esto es lo que quedaba de pastilla tras 21 vueltas. Evidencia de que han alcanzado una temperatura en la que se han empezado a derretir directamente. Y es que a esta tanda entré con ellas como al 80% más o menos. Respecto al modelo, no tengo ni idea. Son las que traía el coche y, aunque las he desmontado solo para comprobarlo, no queda rastro de la grafía, al menos en la pastilla que desmonté. En cualquier caso, con esto quedo tranquilo respecto a de dónde venía el mal tacto de pedal, ya que tras 3 botes de líquido de freno, estaba seguro de que no quedaba nada de líquido antiguo en el sistema. Pero esto no fue todo este día, y es que aunque con el eje trasero más cerrado el coche tenía reacciones menos extremas, seguía siendo el eje posterior el que perdía mucho antes la adherencia durante los apoyos. Ya hemos visto que con estas cotas estaba desgastando más rápido el exterior de los neumáticos traseros, pero esta vez el izquierdo directamente no ha aguantado la temperatura. Precisamente ha perdido un cacho de la banda de rodadura en el hombro exterior, ya inservible. Algunos os alegraréis de que no vaya a rodar más ya con estas gomas, pero yo me alegro de haberlas exprimido antes de jubilarlas. Ha sido estimulante. El histórico de tiempos está siendo tal que así, con una progresión constante, puliendo sobre la marcha las inconsistencias que presenta un coche que en esencia sigue casi de serie. En el próximo vídeo os contaré las novedades respecto a los nuevos semi-slick que ya están montados en el coche. Os adelanto que al final ya paso a un modelo de los buenos, así que no pierdo el tiempo, nunca mejor dicho. Os doy las gracias de nuevo por seguir el proyecto. Nos vemos en pocas semanas con el siguiente capítulo. Un saludo.